un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del Atrio de los Gentiles, programa que se difunde y se transmite por Católica Radio los martes a las 3 de la tarde y que se difunde por las redes de la Pontificia Universidad Católica en Puerto Rico, y Dios mediante que se asignará a algunos estudiantes o investigadores en el futuro cuando estén tratando de saber un poco más de los personajes y de algunas de sus ideas. Hoy vamos a entrevistar al doctor y al profesor de Derecho, Luis Alberto Zambrana. Luis Alberto Zambrana, pues, es parte de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, enseña en la Facultad de Derecho de la universidad, en la Escuela de Derecho, y tiene, pues, una larga hoja de vida académica. Y hoy vamos a estar conversando con él, vida académica que también se traduce en las distintas ramificaciones en que un abogado pues puede estar en el mundo académico y puede estar en la práctica y puede estar adentrándose al servicio público en la propia judicatura. Él ha sido oficial jurídico del juez presidente de entonces del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. Estuvo en la Sociedad para la Asistencia Legal, la SAL, defendiendo, teniendo una práctica penal, defendiendo acusados. También se ha desempeñado como profesor y ha estado haciendo estudios e investigaciones en lugares tan distantes como España. Es doctor en Derecho de allí, su maestría en Derecho también, en el ámbito penal. Estuvo en Frankfurt en una etapa de investigación y estudio. Y nada, todo remite a una buena formación, a una raíz fuerte. Es producto ¿de dónde? Si no, del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, de su bachillerato en filosofía, con una mirada a la historia europea, y de su Juris Doctor en la alma mater de muchos de nosotros, la Facultad de Derecho, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es nuestro invitado de hoy. Y después de esa larga presentación, yo voy a pasar el batón a la comoderadora, la doctora Yaira Ortiz, para que inicie la batería de preguntas y yo me encargo del contrainterrogatorio. Adelante. El interrogatorio comienza. Buenas tardes al profesor Luis Zambrana. Gracias por haber aceptado la invitación a participar y estar con nosotros en los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. Para nosotros de verdad que es un gusto. Eres el nuevo integrante de la Facultad de la Escuela de Derecho, el más reciente compañero que se ha integrado como profesor, y nos gustaría conocerte, saber quién es Luis Alberto Zambrana, cuál es tu trasfondo, de dónde viene y esa primera formación académica. Pues muy buenos días, tanto a Yaira como a Víctor. Es un placer estar aquí, es un placer comunicarme con ustedes y dialogar, ¿no? de una manera bastante informal, pero sin perder la rigurosidad en nuestra Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Yaira y Víctor, yo creo que soy
una breve presentación, aunque Víctor yo creo que dijo ya bastante sobre lo que había hecho. Yo nací en Río Piedras, me crié básicamente entre Río Piedras, luego pasé una etapa bastante bonita en el viejo San Juan, donde aprecié lo que era en realidad una comunidad más urbana. Estudié luego de la escuela superior, que la estudié en una escuela privada donde, y esto yo creo que es importante decirlo, donde estaba en una especie de casi torre de marfil, y esto lo digo con una crítica relativamente no, una crítica constructiva, una escuela privada en Guaynabo, y luego de graduarme me matriculo obviamente en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, a estudiar mi bachillerato en humanidades con concentración en filosofía. Y ahí pues yo creo que recibí un golpe sumamente duro de una realidad que desconocía, una pluralidad de perfiles y de personas que dentro de mi desarrollo en la niñez y adolescencia, pues estaba bastante distante. Yo no vengo de una familia rica, pero sí vengo de una familia de clase media, lo que se conocía como una familia de clase media durante las décadas de los 80 y 90, pero al ser hijo único, pues prácticamente me lo dieron todo, ¿eh? O sea que tuve bastantes privilegios y estuve bastante aislado de la precariedad. Y al entrar a Río Piedras, veo unos perfiles que no había visto en mi formación tanto escolar como urbana misma, ¿eh? Y a partir de esa experiencia en Río Piedras, pues cambiaron pues prácticamente todos mis paradigmas. Cambió mi ideología de una manera bastante drástica. O sea, se fue formando una ideología pues mucho más plural, mucho más real dentro de nuestras circunstancias en Puerto Rico. Y ese bachillerato fue de lo que más he disfrutado a todos los niveles en mi vida. Fue un bachillerato donde tuve la oportunidad de tomar clases con personas que admiré muchísimo. Muchas de ellas ya están muertas, que en paz descansen, pero el departamento de filosofía del recinto de Río Piedras tenía a unas personas sumamente valiosas de las que aprendí muchísimo. Algunas de ellas son mis modelos en estos momentos para enseñar. Por ejemplo, Esteban Tolinchi lo quise muchísimo. O sea, lo quise como un padre intelectual. Ya en sus últimos años, el profesor Tolinchi tuvo un cáncer bastante duro, y en los últimos años iba con una responsabilidad pero inmensa a dar lo que él llamaba que eran siempre clases nuevas. Él decía que todos los años o todos los semestres él daba clases nuevas. Algo que me dijo por ahí en algún momento Víctor, que hacías en Inocencio también, ¿eh? Pues Esteban Toninchi me decía que hacía clases nuevas todos los semestres, y le tenía un respeto a la docencia que yo pocas veces he visto. Una persona con una carrera inmensa, con una cantidad de publicaciones tremendas, con un aporte a la filosofía puertorriqueña muy grande, tenía la humildad de todavía, luego de 40, 50 años de dar clase, estar creando cursos nuevos y tener una responsabilidad inmensa con sus estudiantes, ¿no? También personas como Manfred Kerkhoff, de quien aprendí también bastante, y fue mi primer acercamiento a Alemania en aquel momento, era casi obligado. Nuestra filosofía sigue siendo muy eurocentrista. Podemos hacer todas las críticas, yo tengo muchas críticas respecto a eso, pero mi formación básicamente fue eurocentrista porque el departamento de filosofía de la Universidad de Puerto Rico se abasteció bastante de europeos que estudiaron filosofía allá y que trajeron pues ese bagaje de investigaciones y de producción académica acá a Puerto Rico. Yo creo que el fundador principal o uno de los fundadores de ese departamento fue Ludwig Schajowitz, que también provenía de Europa, y la mayoría de los profesores pues estudiaron en Europa.
Europa. Álvaro López, que en paz descanse también, estudió de hecho en Frankfurt y era un gran docente especializado en Kant, el profesor Badía, en Hume. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad fueron, incluso más que en derecho, mis modelos de docencia y de compromiso con la academia y con la producción de conocimiento, ¿ya? Y luego, pues nada, entro a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde también tengo pues un choque bastante grande, porque aunque es una escuela que quiero mucho, no deja de ser una pequeña burbuja bastante aislada de lo que sucede en otras facultades de la Universidad de Puerto Rico. Y eso yo creo que es un detalle que debemos resaltar para irlo mejorando. O sea, es decir, el derecho no creo que sea una disciplina totalmente aislada de las ciencias sociales, todo lo contrario, yo creo que es parte de las ciencias sociales y por tanto debería tener un intercambio muchísimo mayor con sociología, con ciencias políticas, con antropología, con historia, o sea, con la facultad también de humanidades, más del que tiene, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, que llegan a la escuela de Derecho y que no saben que justo al lado está el edificio de ciencias sociales, ¿no? Y pasan pues 3 años allí o 4 años allí y prácticamente ni pisan otras facultades, ¿no? Eso yo creo que es un error que tenemos en nuestra formación jurídica a nivel general, ¿no? Pero allí tuve, además de ese choque de esa pequeña torre de marfil dentro del recinto de Río Piedras, también tuve la oportunidad de tener unos profesores realmente muy influyentes. Es que no los voy a mencionar a todos, evidentemente, porque no hay tiempo, pero que sí, que marcaron particularmente ese carácter que yo creo que es imprescindible para enseñar derecho y para practicar también derecho, que es el carácter crítico. Es decir, no debemos ser autómatas que creamos que el derecho es prácticamente lo que dice una norma jurídica, una fuente jurídica, sino que todo derecho requiere una interpretación, y una interpretación se puede abordar de una manera totalmente pasiva y acrítica o de una manera crítica, particularmente crítica constructiva, ¿no? Y yo creo que la formación, profesores como, entre otros, pero el profesor Fran Rivera o el propio Michel Godreau, pues fueron, la profesora Erika Fontana, que estaba empezando en aquel momento, fueron una pieza clave para ir más allá de la norma, ir más allá del derecho positivo e inculcar un acercamiento al derecho, que es lo que yo pretendo hacer más que enseñar derecho vigente o derecho positivo, porque eso es literalmente, aunque no lo creamos, eso es lo más fácil. Enseñar derecho positivo es lo más fácil. Enseñar o formar a nuestros alumnos y alumnas en un acercamiento crítico del derecho, porque en realidad eso es lo que van a hacer luego en la práctica. Van a construir teorías, van a tener que ser críticos literalmente con los estatutos y con las fuentes legales, porque hay unos intereses de los clientes que tienen que ser resguardados, que tienen que ser protegidos o amparados, y para eso tienes que ser necesariamente creativo, y para ser creativo también tienes que ser, como cuestión necesaria, tienes que ser crítico y crítica, ¿no? Y nada, luego salí salí, no, me gradué, estuve, también la revista jurídica fue bastante importante, ¿eh? O sea, fui parte de la junta editora del volumen 78 de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, y obviamente ahí también me pulí bastante en trabajo investigativo, redacción y trabajo editorial. Y luego tomé la reválida. Me río porque no sé ni cómo denominarla ahora. Soy bastante crítico con la reválida y con el proceso de estudio de la reválida. En mi caso.
Y inmediatamente empecé a trabajar en el Tribunal Supremo con el juez presidente Federico Hernández Bento, que fue también un choque tremendo, porque a pesar de que fue una persona de la que aprendí muchísimo, también era un trabajo muy exigente, ¿eh? O sea, un trabajo muy exigente, particularmente en esos momentos donde tuve el privilegio de ser oficial jurídico. Fue del 2009 al 2011. Y si se recuerdan, en ese periodo fue el del cambio de composición del tribunal, donde hubo una polarización, pero tremenda en el Tribunal Supremo. O sea, fueron unos tiempos muy duros, además, no les tengo que decir lo que estaba pasando en el país durante esos años. Uno de los primeros casos que pude ver, aunque no trabajé directamente en él, fue el caso de la Ley 7, ¿no? Y la constitucionalidad de la llamada Ley 7, y nada, todo lo que vino después. Y posteriormente, contrario a lo que suele ser el perfil de los oficiales jurídicos de ese tribunal, insistí en que quería, por razones de convicción política, ir a asistencia legal y trabajar como abogado defensor allí. Y finalmente el licenciado Federico Rentas me dio la oportunidad de trabajar allí. En principio en la oficina, y eso me gustó muchísimo, en la división de asuntos especiales y remedios post sentencias, y entonces ahí tuve una oportunidad de trabajar con confinados y confinadas, que eso me abrió los ojos a otro mundo. O sea, venía de una burbujita muy pequeña, imagínense, a trabajar en cárceles, algo tan lejano para mí, ¿no? Entonces eso lo compendié con lo que había aprendido en bachillerato también, de alguien que se me olvidó comentar, pero que fue de una trascendencia enorme, que fue Fernando Picó. Con Fernando Picó yo tomé, no sé si 3 o 4 cursos en historia, y fue una de las personas más influyentes y quien primero me escuché hablar sobre el sistema penitenciario en Puerto Rico, ¿no? Entonces ahí, cuando empecé a trabajar con confinados y confinadas, me hacen muchísimo más sentido las críticas que hacía Fernanda Picó en sus clases de historia en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y nada, luego seguí trabajando en asistencia legal, y a la misma vez estudiando la maestría, o sea, cogía licencia de estudio y el doctorado, y también una especialización en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una especialización en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho. Y finalmente me dieron la oportunidad acá de ser docente, y esa es la que estoy aprovechando ahora. Perdonen por la extensión. No, eso quedó fantástico. Ha sido una elaboración completa de toda una carrera académica muy bien pensada, estructurada y sensible. Yo entiendo que levantar esas sensibilidades dentro de nuestras comunidades académicas para asimismo traspasarlas y modelárselas a nuestros estudiantes es sumamente importante dentro de nuestra misión y nuestra filosofía dentro de la universidad. Acá en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, nosotros siempre queremos resaltar que no es solamente formar al profesional, sino también sensibilizar al ciudadano. Y ese proceso de sensibilización es muy importante. Aún así, con toda esa gran elocuencia y exposición que acabas de hacer, se nos acabó el primer segmento. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve a El Atrio de los Gentiles. Historias de Gentiles. La voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda. El Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles. Hoy, como todas las semanas, programa que modera la doctora Yadira Ortiz con este servidor suyo, Víctor García San Inocencio. Hemos estado escuchando con el profesor doctor Luis Alberto Zambrana, y fundamentalmente en unos minutos pues ha tenido que recorrer al menos
la parte del trayecto de su vida que tiene que ver con su práctica profesional de abogado y su formación como estudioso crítico de distintas disciplinas, pero que han venido a decantarse en el derecho, que como muy correctamente él afirma, no es una disciplina aislada, ni estática, ni un andamio de hierro mohoso puesto ahí, que no esté sujeto a ser cambiado, a ser maleable, a ser objeto de una crítica y de un pensamiento crítico profundo, a fin de que, pues, de una vez y por todas entendamos que el derecho no gobierna la realidad, que es la realidad la que en todo caso, si acaso, gobierna el derecho. Me imagino que él se adscribe a esa escuela de pensamiento y por eso los choques, que supongo han sido frontales en algunos casos, con las interpretaciones crudas y rudas del derecho positivo. ¿Qué tiene que comentar al respecto? Bueno, pues yo creo que muchas cosas, Víctor. Antes me gustaría señalar algo que Yaira mencionó y que me parece que es importantísimo. Sensibilizar, hablé mucho de crítica, crítica constructiva. Yo creo que el cinismo, hay un libro de Kapuscinski, el periodista, que se llama Esto no es labor para cínicos, estoy parafraseando, y se refería al periodismo. Yo creo que la abogacía tampoco es labor o trabajo para cínicos o para el cinismo. Por eso hablo de crítica más constructiva, que proponga algo mediante lo cual podamos construir, porque estamos hablando de una aspiración a justicia. O sea, no se nos puede olvidar que el derecho sí, es una herramienta precisamente para acercarnos a ese ideal de justicia que vamos conformando como colectivo. Y la sensibilidad en los estudiantes o sea, el desarrollo de la sensibilidad en los estudiantes es fundamental. Y eso a mí me toca bastante porque cuando yo entré a una clase por primera vez de Derecho Penal, tenía una cantidad de prejuicios, a pesar de que había estudiado con Picó y me había hablado del infierno, literalmente, que es la cárcel, y lo desproporcionadas que son las penas. Tenía una cantidad de prejuicios inmensa, ¿no? Y esos son los prejuicios que yo sigo viendo en los estudiantes, pero los entiendo, o sea, soy muy empático literalmente con ellos y les hago precisamente este cuento. O sea, yo entré con esos mismos prejuicios. Yo también pensaba que los abogados, y esto es una bomba lo que voy a decir, es muy brutal, yo pensaba que los abogados de defensa eran unas personas inmorales. En mi primer año yo pensaba que las personas que defendían criminales eran personas inmorales, ¿no? Y acabé siendo un defensor no solamente de personas acusadas, sino un defensor de lo que es la posición del abogado o de la abogada de defensa. Pero fue un proceso de sensibilización, o sea, de ver la humanidad más allá de la caricatura que uno crea cuando denomina a alguien como criminal, ¿no? Y ese proceso de sensibilización que lo dice ya la frase, es un proceso, yo creo que es importantísimo en una escuela de derecho, particularmente para operadores jurídicos que van a tener varias funciones en el gobierno y fuera de él. Van a ser jueces, van a ser fiscales, van a ser abogados de defensa. Y lo peor que puede pasar, a mi entender, es ser un juez o ser un fiscal, pero particularmente ser un juez o una jueza que no tenga ni un conocimiento mínimo de las condiciones que tienen personas de suma vulnerabilidad, como son las personas privadas de libertad en nuestras prisiones, ¿no? O sea, ese desconocimiento, esa realidad, o sea, cuando no se ha producido ese choque del que yo hablo, puede llevar a unas decisiones tremendamente insensibles y, por tanto, tremendamente injustas, ¿no? Por tanto, el proceso de sensibilización es necesario, no es que sea optativo o sea preferible, es necesario si creemos que el derecho debe aspirar a acercarse a la justicia. Y respondiendo más al comentario o pregunta de Víctor,
ha sido muy frustrante ver durante estos años, desde que estaba en el Tribunal Supremo, pero luego como abogado litigante, particularmente como abogado litigante en las instancias apelativas, ver unas interpretaciones tremendamente insensibles por parte de nuestra judicatura hacia sujetos que están en unas condiciones de vulnerabilidad y de precariedad tremendas. Y cuando digo que es bastante frustrante, es que cuando se acude ante los tribunales, se tiene la expectativa de que se está buscando amparo. Y amparo significa que hay un ser humano que está prácticamente en una intemperie jurídica o sufriendo algún agravio y que lo que pretende es que los tribunales intervengan para amparar a esa persona que está en esa especie de intemperie. Y lo que yo he visto o he percibido es que ese amparo o no viene o es todo lo contrario. Es decir, se convierte en más que un desamparo, sino en unas determinaciones muy severas contra un sector bastante vulnerable de la población, incluso con cosas. Doy un ejemplo bien breve. A mí me parece que mantener a una persona en una custodia máxima en el sistema penitenciario significa que es un sujeto que está cumpliendo su condena en aislamiento, o sea, en una celda por 22 horas al día y que tiene 2 horas, a lo sumo 2 horas, prácticamente es una, a lo sumo 2 horas para prácticamente tirar una bola, ¿no? en una cancha. O sea, no ven la luz del día. Yo he tenido clientes que han estado 15, 20 y hasta 25 años, no es broma, en esas circunstancias. Eso para mí es un castigo cruel e inusitado. Sin duda, y una violación, pero crasa a muchos derechos humanos. Sin embargo, el Departamento de Corrección seguía ratificando que esa persona tenía que estar en esas condiciones. 20, 25 años. Uno iba a los tribunales y la cantidad de casos que se perdían o no se atendían. Es que daban ganas literalmente de llorar. Porque no solamente uno hacía el trabajo, eso es lo de menos, el trabajo que uno hacía. Era la injusticia que producía el que no se atendiera ese caso o se atendiera de una manera tan poco sensible hacia el dolor y sufrimiento de una persona que se encuentra en una situación de amplísima vulnerabilidad y de tremenda arbitrariedad por parte de una agencia del gobierno. Al ver eso, se terminó de desacralizar la labor de los jueces y juezas para mí. Desacralizar, el proceso de desacralización que empezó ya en el Tribunal Supremo y luego cuando tuve la práctica, pues mucho más, ¿no? Quería preguntar si puedo. Sí, seguro. Yo he sido una persona, precisamente desde bien temprano en mi carrera jurídica, si es que se le puede llamar carrera a lo mío. La otra existe, la carrera jurídica. Pero un poco desubicada precisamente por mis tremendos conflictos. Desde el lado sensible y desde el lado crítico, la verdadera crítica nunca puede ser cínica. Eso, muy bien, sí. Como tú has trasladado en tu intervención. Yo, por ejemplo, proponía para atender el tema de la reválida, que se nos hiciese revalidar a todos los abogados cada 5 años, incluyendo a los que preparábamos preguntas o corregían. Por supuesto, eso militaba en contra de todo, ¿verdad? Sí, especialmente contra la noción especialista mercantil. Después que estuve preso, muchos años después, que fueron como 20 años después, le propuse a uno de los decanos de Derecho que debía ser mandatorio que los estudiantes de Derecho pasasen por lo menos una semana en la cárcel, dentro, internados. Iban a ser jueces, fiscales y abogados.
Y eso pues podría ser una prueba de fuego para entender todo lo que está en juego con la participación como profesional. Por supuesto, tan desubicado estaba que no me hicieron caso tampoco. A mí me parece que es extraordinario que nuevos académicos lleguen a las facultades de Derecho sin ánimo de demoler, pero a veces uno piensa que eso es lo que debía hacerse, pero con el deseo intenso de decodificar, de desensamblar. Lo que pasa es que para decodificar hay que saber codificar y para desensamblar hay que saber ensamblar. Y a veces mucha gente se pierde en el bosque de la decodificación y no estudia la codificación. Esto es algo que yo aprendí muchos años después también, algunos años después, en la escuela Hostos, donde yo le decía a los estudiantes, el sistema hay que criticarlo, sí. Sí, es bien importante, pero hay que entenderlo y aprenderlo para poder ser eficiente y poder de manera no frustrante entablar aquel diálogo necesario para la transformación. Por lo tanto, hay que estudiar, aquí hay que estudiar doble, yo les decía a los estudiantes. Doble, ¿verdad? Sí. Estaba muy en la onda posmoderna aquella escuela, pues entonces el trabajo tiene que ser doble, no la mitad. ¿Qué tú le recomiendas? No digo yo a los estudiantes de Derecho, eso sí, a los estudiantes de Derecho y a los estudiantes universitarios que se internan en una realidad tan profundamente fragmentada y cruda, tan necesitada de transformaciones. ¿Qué tú les recomiendas para que no se den con el muro? Pues mira, yo creo que antes de la recomendación hay una propuesta que yo no la he hecho formal, pero siempre la digo en clase y me parece que es la más correcta, y es la de que cada estudiante de Derecho al menos debe ir un día a visitar la cárcel, ¿no? O sea, si tenemos un curso de Derecho Penal, tenemos varios cursos del ámbito penal, que saquemos un día para ir a la cárcel y conocer algún testimonio de alguna persona privada de libertad y conocer de primera mano, o sea, no de funcionarios de la agencia, sino de primera mano de la experiencia de algún confinado o confinada, me parece que sería un umbral, es decir, el comienzo de un pequeño choque que se puede ir desarrollando mejor luego. Recuerdo que en una de las pistas de confirmación de la jueza Ruth Bader Ginsburg, ella mencionó que, y esto lo supe al ella morir, que lo reseñaron, mencionó que con los oficiales jurídicos que llegaban a su oficina siempre había una visita obligatoria a las cárceles. Yo creo que eso es imprescindible, particularmente la falta de sensibilidad que yo he visto por parte de miembros de la judicatura, tanto a nivel del Tribunal de Apelaciones como principalísimamente a nivel del Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo es tremendamente desolador la falta de sensibilidad que hay, o sea, no por capricho el juez Estrella habla de sensibilizar las decisiones, y otros jueces muy minoritarios pues también hablan de sensibilizar las determinaciones para tener un poco de más justicia. Es precisamente porque hay una representación mayoritaria que en ciertos casos y ante ciertas comunidades es tremendamente insensible. Y eso no tengo el más pudor, no tengo ningún pudor de decirlo. Doña Concepción Arenal. Concepción Arenal, una gran penalista de hace muchos años. En 1890. Siglo XIX, sí. Dio una obra a base de su experiencia muy inspirada en su formación cristiana, llamada El visitador del preso. Sí, correcto, sí. Doña Concepción Arenal fue esta mujer que para poder estudiar en la universidad se tuvo que vestir también, claro, como hombre. Sí, como hombre. Para asistir a la carrera jurídica. Sí.
y una mujer muy sensible para su tiempo. Es más, hoy sería hipersensible Sí. dentro de, entre los mármoles y las tumbas de mármoles del derecho positivo. Sí. Y yo creo que la crítica profunda es al derecho positivo y a la metodología, no que no haya metodología. Sí. Pero más allá de estas recomendaciones, ¿verdad? Que todavía no he hecho la recomendación, Víctor, ¿eh? Sí, pero esta es una, pero Vale. ¿qué tú primero, ¿qué tú le recomendarías a la persona que está pensando estudiar Derecho? Yo creo que mucha gente llega en piloto automático a Derecho. Sí. Y de repente dice, a rayo, ¿qué yo hago aquí? Sí. ¿Qué tú le No solamente recomendarías? en piloto automático, llegan idealizando la profesión. Sí. Ah, bueno, claro, porque vieron Y en un espectro muy romántico vieron, de la vieron, profesión. vieron 2 o 3 películas o alguna serie de televisión. ¿Qué Correcto. recomendación tú le darías a ese que está pensando, yo voy a estudiar Derecho? Porque mi papá es abogado, porque mi papá no es abogado, pero yo sigo porque quiero un Lamborghini o Sí. whatever. O sea, son tantas las mistificaciones, ¿verdad? ¿Qué tú nos dices? Pues mira, primero la primera recomendación a los estudiantes de Derecho es leer de otras disciplinas que no sea Derecho. Yo sé que es muy difícil, yo sé que hay muchos casos, yo sé que hay mucho material de Derecho positivo y del ámbito del Derecho, pero yo creo que también eso nos aplica a nosotros los docentes, ¿eh? O sea, yo creo que los docentes también, de forma transversal en nuestras clases, podemos ir incluyendo, esto es una crítica importante, podemos ir incluyendo fuentes que no son estrictamente de derecho, ¿no? O sea, cuando hablo de las cárceles, por ejemplo, hablo del libro de historia de las cárceles de Fernando Picó, ¿no? Por si alguien se interesa en algún momento, no lo tienen que leer como parte del curso, pero sí les puede crear un contexto necesario para emitir una crítica más informada al derecho positivo que están aprendiendo y que están tratando de comprender. Es decir, crear unas condiciones de riqueza intelectuales para comprender de una manera más sensible, más efectiva el derecho que se está impartiendo, ¿no? en una facultad. Por tanto, leer de otras disciplinas cercanas, leer de criminología, leer de sociología, leer, por ejemplo, en cursos de derecho constitucional, para mí es literalmente necesario leer algo de teoría política o de filosofía política, literalmente, o sea, necesario, ¿vale? Para tener un contexto básico de lo que estás estudiando. Y respecto a la otra recomendación, Víctor, yo tengo una visión de la abogacía muy enfocada a la labor social. Es decir, si han visto mi trasfondo, y esto no es porque yo sea ni un mártir, ni un beato, ni nada por el estilo, para nada, pero va dirigida a qué, a tratar de atender sectores que son bastante vulnerables, que están en precario, incluyendo la academia, ¿no? Que es bastante necesario para esa labor. Y por tanto, la visión que yo creo que deberíamos tener, y que yo creo que la pontificia tiene en sus principios, es la de formar abogados y abogadas para una sociedad menos desigual, para una sociedad más justa, para una sociedad donde la ética prime sobre los valores más mercantiles de nuestras profesiones y de nuestro colectivo. Y por tanto, una de las recomendaciones que yo le daría a una persona que empieza a estudiar Derecho es que esa romantización o esa mercantilización de la profesión de la abogacía no es realmente la que más satisfacción trae, para nada. O sea, y esto sí que va a parecer romántico, pero de verdad que no lo es. No hay dinero que pague la gratificación que uno siente al ayudar a una persona que estaba sufriendo un dolor terrible por parte de una agencia o por parte de un patrono o por parte de una entidad. Cuando digo esto, quiero decir que si bien puede satisfacer una cantidad bastante grande de dinero como honorarios, esa satisfacción es bastante efímera.
y comparable con la gratificación que uno siente al crear un poco de justicia en una sociedad tremendamente injusta y muy desigual como la que vivimos en Puerto Rico, no tiene ningún tipo de comparación. O sea, no es literalmente equiparable, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que yo le diría. O sea, el mercado te vende determinada profesión como si fuera un bien de consumo, pero es que es una profesión que no puede ser literalmente un bien de consumo. Es una profesión que tiene una responsabilidad ética y social tremenda con los sectores principalmente más vulnerables de nuestra profesión, de nuestra profesión, no, de nuestra sociedad o de nuestro colectivo. Y esa visión es la que yo entiendo que debería prevalecer y la que se debería ir pues desarrollando cada vez más en nuestras facultades de derecho. Haría bastante más hincapié en ello, trabajar esos choques de los que hablé al principio, con unas realidades que son tremendas. Yo creo que nos pueden no solamente sensibilizar más, sino también atraer a una profesión que puede ser muchísimo más gratificante que los honorarios que estamos pensando ya antes de entrar a la escuela de derecho. Por tanto, ese toque de realidad debería ser parte integral de nuestra formación. Al igual que leer de otras disciplinas nos puede dar un contexto muchísimo más rico del derecho positivo que estamos estudiando. Lo peor que podemos hacer es creernos que el derecho es algo estático, como bien dijiste, Víctor, y que los jueces son solamente, prácticamente lo que decía Montesquieu en su momento, o sea, en el espíritu de las leyes, la voz mediante la boca por la cual sale, ¿no? el derecho. No, el derecho es interpretable, el derecho es maleable, el derecho es cambiable, el derecho es dinámico, el derecho es reaccionario, y cuando digo reaccionario es que reacciona, como también dijiste, yo creo que en alguna de las intervenciones, reacciona a la sociedad, y para eso tiene que haber un profesional muchísimo más preparado y muchísimo más vasto en otras disciplinas que la mera recolección de información sobre derecho positivo, porque nada grato le estamos haciendo a la justicia si ese es el profesional que luego sale y que es juez, por ejemplo, o que es fiscal, o que es asesor de la legislatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Quedamos pendientes como muchísimos temas que se quedan en el tintero. Yo creo que podemos dejar un punto de suspenso, porque a mí sí me gustaría que posteriormente habláramos y abundáramos un poquito más sobre esa sensibilidad que hay que crear sobre nuestra ciudadanía que se encuentra en las cárceles de este país. Fernando Picó, a quien mencionaste muchísimo, tenía una tesis que decía que muchos de nuestros presos son estudiantes con problemas específicos de aprendizaje. Totalmente. Que fueron rezagados socialmente. Totalmente. No fueron atendidos, claro. Que no se les dieron programas de desvío ni se atendieron sus necesidades en etapas tempranas en la educación, y que por eso terminaron siendo desertores escolares, claro. y en el crimen y delinquiendo. Así que esa es una tesis que sí me gustaría que luego tuviéramos la oportunidad, claro. de abundar y de trabajar sobre él, pero ha llegado el final del programa. Al profesor Luis Zambrana, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros en el Atrio de los Gentiles en la tarde de hoy. Gracias por sacar un ratito de su estancia en Madrid, porque él ha estado desde Madrid con nosotros. Y buen resto de jornada, que no es de vacaciones, hay investigación de por medio también. Así que eso es bueno. Traiga buenos libros. Eso, sí, muchas gracias a todos. Buenas tardes, y nosotros nos vemos y nos escucharemos el próximo martes a las 3 de la tarde en el Atrio de los Gentiles. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.